Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a tocar un tema con la ayuda de Dios sobre hermenéutica 4. Les habla Luis Fernando Castaño Botero. Soy predicador de la Iglesia de Cristo. Este es el cuarto video de un curso que estamos dando sobre la hermenéutica. Ya hemos publicado en nuestro canal Iglesia de Cristo en Upala, la Biblia y su cultura. Ya hemos publicado los 3 videos anteriores. Hoy vamos con el cuarto video sobre la hermenéutica. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, me puede mandar por WhatsApp al 506, que es Costa Rica, 6011-8484. Bueno, vamos a empezar con hermenéutica. Bueno, la hermenéutica. Hay dos palabras que tienen que ver mucho con la hermenéutica. Es la exégesis y la interpretación. Cuando hablamos de la interpretación, estamos hablando de que la hermenéutica es el arte de la interpretación de textos. Pedro habló del apóstol Pablo, decía que Pablo escribía cosas difíciles de entender, pero recalco, difíciles, mas no eran imposibles. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. La hermenéutica tiene que ver con interpretar. Es muy desconsolador y muy preocupante oír a predicadores cuando afirman algo y dicen, es que la Biblia dice tal y tal cosa. Y nos damos cuenta que sencillamente la Biblia no dice esas cosas. Y siguen, citan la Biblia, pero muchas veces citan los pasajes de la Biblia y los citan mal. Como cuando Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le citó la Biblia. En Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7. Le citó pasajes de la Biblia, pero mal citados. Eso es lo que muchas veces hacen personas inescrupulosas que no estudian la palabra y hacen una mala interpretación de la Biblia. La hermenéutica tiene que ver es con la interpretación de los textos. Y de verdad, yo invito a toda persona, a todo líder, a todo predicador, a que saque tiempo para que estudie, para que pueda dar lo mejor a sus estudiantes o a la gente que lo escucha, para que cuando prediquemos podamos predicar realmente lo que la Biblia enseña. Otra palabra que tiene que ver con la hermenéutica es la exégesis. La exégesis es como cuando usted es leer un pasaje. La exégesis es el comentario de pasaje por pasaje. Todo predicador tiene que ser un exegeta, alguien que cuando lee la Biblia sepa explicarla, sepa comentarla. Es muy importante este gran detalle. Y tiene que ver la hermenéutica con la interpretación. ¿Y qué es la interpretación? Es dar sentido para emitir el verdadero mensaje. Usted lee un pasaje y hay que darle el sentido correcto para poder interpretarlo. Cuando hablamos de la hermenéutica hay varios puntos importantes. Hoy vamos a ver únicamente el examen de la escritura, pero voy a citarlos todos porque en próximos videos vamos a ir viendo los otros puntos. Está el examen de la escritura, que tiene que ver con la hermenéutica, aplicar las reglas de la hermenéutica, los métodos correctos. Hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de aplicar la hermenéutica. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hay que leer siempre con mucho cuidado. El significado de las palabras individuales es muy importante. Cuando se está leyendo un pasaje en la Biblia y no hay una palabra que no entiende, consiga un diccionario, se mete a Google y busca el significado de esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende el significado de las palabras, va a poder explicar a sus oyentes el contexto mejor de lo que el escritor realmente quiso decir.
El contexto es muy importante y voy a detenerme un segundo aquí. Cuando hablamos del contexto, por decir algo, si usted quiere leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, es muy importante que usted lea el versículo 6 y el versículo 5, que es el contexto más inmediato al versículo 7, o los versículos 8 y 9 para que usted pueda entender el versículo 7. De esta manera nadie lo va a enredar. Y algo muy importante, yo recomiendo cuando usted quiere sacar el contexto de un buen pasaje, y si usted quiere leer el capítulo 5 de 1 Corintios, se va a leer el capítulo 1 de 1 Corintios y el último capítulo, y así va a tener una idea de todo el contenido de la carta, por ejemplo. Eso es un contexto. Pasajes paralelos. Que en la hermenéutica, cuando hablamos de pasajes paralelos, es por decir algo. Hay un pasaje que dice que somos salvos por gracia. Bueno, si usted quiere buscar pasajes paralelos, busca pasajes donde usted encuentre la palabra gracia, y de esa manera va a tener un panorama más amplio de lo que significa realmente la palabra gracia. El contexto cultural o el contexto histórico es muy importante, este otro punto. ¿Por qué? Pues les voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham existió en la tierra que Dios le prometió, Canaán, Dios le prometió a él. Moisés entró a la tierra, no entró a la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, la cultura era muy diferente a cuando Jesús aparece en el siglo I. ¿Me comprenden? Entonces es muy importante aprender el contexto histórico, quiénes eran los que gobernaban, cuáles eran las costumbres que regían, cuáles eran los principios culturales que habían en ese momento. Y eso nos va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Hay algo muy importante al hablar de la hermenéutica. Y tenemos que entender es de que no todo el mundo tiene que ser un predicador, no todo el mundo tiene que ser un maestro, pero todo cristiano sí tiene que predicar la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a analizar qué es el examen de la Escritura. ¿Qué significa esto? Quiero recalcar algo. Todo cristiano, según en Hechos 11:26, dice que en Antioquía se le llamó a los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. Hechos 11:26. Entonces, aparte de que todo cristiano tiene el Espíritu Santo, ¿por qué? Cuando usted cree en Cristo, se arrepiente y se bautiza para el perdón de los pecados, es añadido al cuerpo de Cristo. El bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, se recibe el Espíritu Santo cuando obedecemos el Evangelio. Entonces, el hecho que tengamos el Espíritu Santo, para entender la Biblia, tenemos que utilizar, y grabes en todo esto, la capacidad que cada persona tenga para captar el mensaje. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a veces la gente dice, no, es que solamente la Biblia, con solamente la Biblia y ya. No, la Biblia es palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a entenderla. Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender al contexto en que, por decir algo, ¿a quién le fue dicho esas palabras? ¿En qué dispensación? ¿Bajo la edad patriarcal, bajo la edad mosaica o bajo la edad cristiana? Hay que aprender a diferenciar estas grandes etapas, estas divisiones que tiene la Biblia. La edad patriarcal es que cuando el padre de familia, Dios se le mostraba al padre de familia y le explicaba su voluntad, porque no existía la Torá todavía. La palabra escrita en tablas no existía. En la ley mosaica es cuando Dios se le muestra a Moisés en el monte Sinaí y sencillamente hace un pacto con él. Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 4 dice que ese pacto lo hizo fue
con los judíos, no con nuestros padres, no con los padres, no con Abraham, no con Isaac. El pacto que hizo con Abraham, con Isaac, es diferente al pacto que hizo con Moisés. Y cuando Cristo muere en la cruz y dice, Padre, consumado es, a partir de ahí empieza la era cristiana. Entonces, para poder aplicar bien la hermenéutica, debemos aprender este gran principio, y es ver el contexto en que fue dicho cada pasaje, cada palabra, y no escondernos en cuando una persona no sabe explicar un pasaje de la Biblia, dice, órele a Dios que Dios le va a revelar. No, mi estimado amigo, Dios me va a ayudar, Dios me va a guiar, eso yo no lo pongo en tela de duda, pero Dios me obliga a mí a que utilice mi razonamiento para entender su voluntad. Hay un pasaje muy hermoso que está en Romanos capítulo 12, y se lo quiero leer. En Romanos capítulo 12, versículos 1. Y vea qué importante lo que dice el pasaje. Romanos capítulo 12. Pablo escribiéndole a los romanos, y vea lo que dice. 12:1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos, escuchen todos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo pide que usted se capacite, que usted renueve, que usted cambie su mente. ¿Y cómo cambiamos su mente? ¿O cómo cambiamos nuestra mente? Es sacando nuestros malos pensamientos y reemplazándolo por la palabra de Dios. Pero nuestra mente tiene que ser renovada. Y para poder ser renovada, vea lo que dice el pasaje. Romanos 12:2. Renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, no es con el cuentico de cuando una persona dice, hay un grupo que no quiero decir su nombre o que no quiero lastimar conciencias, que cuando no saben explicar, entonces le dicen a la gente, órele al Señor que el Señor le va a ayudar. Sí, el Señor me va a ayudar, pero yo tengo que leer la palabra, tengo que interpretar la palabra, tengo que sacar tiempo para analizar la palabra, porque el entendimiento Dios lo usa, el Espíritu Santo usa mi entendimiento para que yo conozca la voluntad de Dios. No olviden este gran punto, por favor. No podemos decirle a la gente, cuando no entendemos un texto, órele a Dios para que Dios le revele. Claro que Dios nos ayuda, pero tenemos que usar el entendimiento. Vea este pasaje, Mateo 15:10. Jesús viene predicando, en el versículo 7 los trata de hipócritas y de corazón duro, y vea lo que dice. Luego llamó a la gente y le dijo, oíd y entended. Dos imperativos gramaticalmente, hay dos mandatos. Hay que oír, sí, pero hay que entender lo que oímos. Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Que la fe viene por el oír. ¿Por el oír lo que yo hablo bonito? No, señores, por el oír la palabra de Dios. No se olviden de esto. El oír tiene que ir acompañado de el entendimiento. Tenemos que entender lo que escuchamos y lo que enseñamos. No basta con solamente oír. Quiero recalcar mucho sobre esto. No basta con solamente oír. Escuche esto. Todos podemos hacerlo. Y grábese todo el mundo que me está escuchando. Tenemos la obligación de estudiar la palabra de Dios. No solo leerla, no, como que fuera un periódico. No solo leer la palabra de Dios. Todos somos responsables de lo que creemos ante Dios. Usted no puede venir a decir, es que mi pastor vino y me dijo tal cosa, es que el predicador vino y dijo tal cosa, es que el sacerdote vino y me dijo otra cosa. No, señores,
Usted es responsable delante de Dios de lo que quiere creer. Y está obligado a no solamente leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla, a analizarla, a interpretarla, a comprenderla. Esto no quiere decir que Dios no usa maestros en la congregación. Claro que sí. O que el Espíritu Santo no actúa sobre los cristianos. No estoy enseñando eso. Y quiero recalcar mucho eso. El Espíritu Santo actúa sobre nosotros los cristianos y nos guía a entender la palabra de Dios. Pero aparte de eso, Dios formó en la iglesia ancianos o pastores, predicadores, evangelistas, maestros. Son parte de la misma congregación. Entonces, no podemos escudarnos en la falta de conocimiento. La ignorancia es el peor pecado que el cristiano tiene en esta época. Y hablo de pecado, ¿sabe por qué? Porque hoy, con todas las comodidades que hay, es muy fácil estudiar la palabra de Dios. Jesús, vea lo que dijo. Escudriñad las Escrituras. Juan 5:39. Hay un mandamiento. Hay que escudriñar las Escrituras. Los de Hechos 17:11 dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea porque escudriñaban cada día las Escrituras. Pablo le escribe a los tesalonicenses 5:27 y vea lo que dice: que esta carta sea leída a todos los santos, leída. Dios demanda que cuando nosotros leamos y entendamos siempre la palabra de Dios. Es muy, muy necesario que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, entendamos este importante principio que la palabra de Dios nos manda, a poder entender. Y es muy importante esto. Efesios 5:3 nos enseña y dice: leyendo lo cual podéis entender. Leyendo lo cual podéis entender. Pablo le escribe a los efesios y le dice que hay que leer para entender. Y escuchen esto. Pablo dice a los efesios les dice que hay que leer para entender. Y a los romanos les dijo que hay que renovar o cambiar nuestra mente por el medio del entendimiento. Y Jesús le dijo a los hombres de aquella época: oigan, pero entiendan. Y esto tiene que ver con, para poder entender hay que interpretar, hay que aplicar la hermenéutica. Escuchen este pasaje porque es muy necesario el escudriñar correctamente la palabra de Dios. Y que desde niño conoces las Escrituras, conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esta es la versión Caldera. Es muy importante este pasaje. Estamos hablando de 2 Timoteo capítulo 2, versículo, perdón, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16 dice: y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para educar en la justicia. Así que el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Las Escrituras, cuando las interpretamos y aplicamos la hermenéutica bien, ¿qué es lo que hace? Nos enseña. Pero ¿cómo la gente pretende ser enseñado por la Escritura si no estudian la Biblia? Dice que nos redarguye o nos corrige. Dice también que nos educa en la justicia. O sea, nos enseña a dejar las malas costumbres. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? A fin de que el hombre de Dios
se encuentre perfecto, otras versiones dice capacitado o preparado para la obra de Dios. Por eso es que hay mucha gente que creen que predicar solamente es ponerse la mano debajo del sobaco y decir, la Biblia, perdón, y decir, es que Dios me reveló, Dios me acaba de llamar al ministerio. Mi estimado amigo, tengamos cuidado. Hay que tener la vocación para predicar, hay que sacar tiempo. El hombre, y con todo mi cariño y respeto se lo digo, el hombre que no quiere sacar tiempo, dedicación y esfuerzo para predicar, no debe dedicarse a la predicación. ¿Por qué? Porque va a llevar mucha gente a la condenación. ¿Por qué? Porque sencillamente va a predicar lo que él cree o lo que a él le parece. No olvidemos que el mejor comentario bíblico es la misma Biblia. Y todos tenemos que estudiarla. Es el mejor comentario que existe en el mundo. El mejor comentario bíblico es la misma palabra de Dios. Ella misma se interpreta. ¿Me comprende? Y la única autoridad, la máxima autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Quiero con todo respeto recalcarle a todas las personas, me estoy dirigiendo más que todo a las personas que predican, a las personas que tienen un trabajo en la iglesia, a la persona que dice que es pastor, a alguien que le enseña la palabra a otra gente. No basta, y quiero recalquemos esto, debemos entender que no basta con solo querer ser maestros o predicadores. Eso no basta solamente. Hay gente que dice, es que yo tengo el ánimo de ser un maestro, yo tengo el ánimo de ser un predicador. No basta solamente con eso. El ser predicador, el ser maestro, requiere de hombres y mujeres dedicados, disciplinados. Hombres que quieran, escúchenme bien, hombres que quieran aprender para poder enseñar a otros. Pero hay gente, y aún hermanos, que creen que todo lo saben. Y es un problema muy grave, porque yo le digo, yo todo no lo sé. Y yo todos los días aprendo de mis hermanos y de mucha otra gente. Pero para poder ser un predicador o un maestro de la palabra de Dios, tengo que ser humilde, a estar dispuesto a ser enseñado. Y encontramos un pasaje muy importante en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, cuando Felipe le está predicando al eunuco. Y qué importante es porque el eunuco venía leyendo las escrituras, y qué importante porque en Hechos capítulo 8, vea lo que dice. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, te ruego, escuche, vea la actitud de este hombre. Él quería aprender, a lo que quiero enfatizar. No basta con que usted diga, yo quiero predicar, yo quiero ser un maestro. Es muy importante, pero aparte de ese sentimiento o ese anhelo, hay que dedicarse, hay que sacar tiempo, hay que ser disciplinados para poder predicar y tener ese anhelo de que yo pueda ser enseñado por una persona para poder después enseñarle a otros. Vea lo que pasó con el eunuco. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, Felipe no empezó a decirle, yo era un borracho, yo era un ladrón, no. Empezó con las escrituras. Desde esta escritura le anunciaba el evangelio de Jesús. Le anunciaba el evangelio de Jesús. Y vea lo que dice. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Me comprenden? El eunuco quería aprender, el eunuco necesitaba, él sencillamente, él comprendió, él hizo de las palabras que Felipe le estaba predicando,
él las interpretó, él hizo una exégesis, él comprendió, él captó el mensaje que le estaba dando Felipe. Pero tenemos que ser humildes para poder tener este mensaje glorioso. ¿Y saben por qué? Vean este pasaje. Porque es muy necesario que el que se dedique a predicar o a enseñar sea hallado fiel y capaz para hacerlo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 2 y 3. Y cuando me has oído en presencia de muchos testigos confiados, ojo, de muchos testigos, confíalo a hombres, ojo, a hombres fieles, primer característica, que sean capaces, a su vez, de instruir a otros. Tres características habla el apóstol Pablo. Esto es interpretar, esto es sacar una exégesis del pasaje. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Que para poder, Pablo le está diciendo que busque hombres que sean fieles, y no basta solamente con ser fieles. Aparte de ser fieles, tienen que ser capaces, estar capacitados para enseñar o instruir también a otros. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo. Esta es la versión Canteras Iglesia. Y gracias en esto, el interpretar la hermenéutica lo que hace es que nos capacita para poder transmitir el mensaje de Dios de la mejor manera. El estudiante descuidado o infiel no puede ser o no puede tener la ayuda de Dios y pasar por alto el estudio diligente que Dios ha ordenado para una mejor comunión con Él. Y quiero recalcar, mis estimados amigos, si usted quiere predicar la palabra de Dios, no puede ser un estudiante de la Biblia descuidado o un infiel. Usted tiene que ser una persona dedicada, constante, ojo, disciplinada para estudiar. Y se va a dar cuenta que el mensaje que usted le transmita a otra gente va a ser un mensaje glorioso y lleno, no de su poder, lleno del poder glorioso de Dios que está a través de su palabra. Pero para eso es muy necesario que aprendamos sobre estos principios de hermenéutica. ¿Por qué? Vea lo que dice la palabra de Dios. Pablo escribiéndole a Timoteo: procura cuidadosamente presentarte ante Dios. La Reina Valera dice: procura presentarte ante Dios aprobado. La versión de las Américas lo traduce: procura presentarte ante Dios aprobado. Y vea lo que dice: procura, esta versión dice, la versión Cantera dice: procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado. Ojo esto. Si usted quiere predicar, usted tiene que ser una persona que es probada. Pero ¿cómo mucha gente va a ser probada si no leen la Biblia, si no oran, si no le piden la guía al Espíritu Santo? Entonces, procura cuidadosamente presentarte ante Dios como obrero probado, como hombre probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que, vea cómo dice, que fielmente o que fiel distribuidor de la palabra. La versión de las Américas dice que usa con precisión la palabra de Dios. Me gusta mucho esta traducción de la versión Canteras que dice como fiel distribuidor de la palabra de Dios. Fiel, o sea, no basta solamente con predicar, es que la prédica tiene que ir acompañada de ser fieles. O, como dice la versión de las Américas, que usa con precisión la palabra de Dios. Esto es hermenéutica. Nadie puede utilizar la palabra de Dios correctamente, nadie puede presentarse ante Dios aprobado si no interpreta, si no hace una exégesis de la palabra, si no aplica las reglas de la hermenéutica. Tenemos que examinar con precisión, Reina versión de las Américas, tenemos que examinar con precisión las Escrituras
Eso es lo que enseña la versión de las Américas. Entonces, quiero ir resumiendo. La hermenéutica tiene que ver con la exégesis, con la interpretación. Y estas dos palabras tienen que ver, es que cuando aplicamos bien la exégesis y la interpretación, Dios lo va a usar a usted como un siervo de Dios, como un hombre que está capacitado para predicar. No estoy diciendo aquí que es que usted tiene que sacar el orgullo o pecho para decir es que yo sé hebreo, yo sé griego, yo soy un maestro. No, somos cristianos sencillamente, hombres que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que estar capacitados, ser idóneos, ser aprobados, ser fieles, que no, la gente no nos avergüence, estar capacitados para instruir a otros. Y grábense en todo esto, por favor, muy bien. Yo siempre hago esta comparación. Cuando hablamos de precisión, yo soy tornero. Este es un torno. El torno yo digo que es como la palabra de Dios. Escuche esta gráfica. El torno es como la palabra de Dios. ¿Qué hace el torno? En el torno está toda la maquinaria para hacer grandes piezas y hacer lo que se necesita. Eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la cualidad de transformar y hacer grandes obras. Pero escuche esto, así como el torno, el que maneja el torno tiene que saber utilizar todas las herramientas y todas las herramientas que tiene el torno para poder hacer una buena pieza de precisión. Igualmente nos pasa a nosotros. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder con precisión ayudar a otras almas. Vea esto. Este es un tornillo que es montado en el mandril del torno y de un paso de hierro hicieron un gran tornillo. Se ve bonito, ¿verdad? Bueno, este tornillo es producto del trabajo de una persona que utilizó el torno. El trabajo del maestro. Y grábense en esto. El torno no trabaja por sí solo. El torno puede ser la mejor pieza para hacer lo mejor. Pero el que la vaya a manejar, tiene que saberla manejar para poder hacer ese tornillo. ¿Ve qué bonito quedó ese tornillo? Bueno, es igual con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a manejar la palabra de Dios y la única manera es aplicando correctamente las normas de la hermenéutica. Vea qué importante. Cuando se hace el tornillo en un torno, eso que está encima del tornillo se llama un calibrador de roscas. Entonces viene la persona que quería el tornillo y busca la medida del calibrador, y la medida del calibrador tiene que coincidir con el tornillo. Entonces ahí se va a dar cuenta que la pieza que hicieron en el torno fue una pieza hecha con precisión, milimétricamente. ¿Por qué? Porque lo estamos verificando con el metro o con el calibrador de roscas. Bueno, igual sucede con la palabra de Dios. Al cabo del tiempo, Dios va a medir, y por eso dice que tenemos que procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de Dios. La mejor manera para enfocar esto es la precisión, es la palabra de Dios. Es la única que puede transformar las almas y puede ayudar a mucha gente. Mis estimados amigos, piensen muy bien en este ejemplo. El torno es la palabra de Dios. El tornillo es el trabajo del maestro, es el trabajo del predicador. Pero cuando se prueba, la precisión depende de la palabra de Dios y de cómo usted hizo su trabajo para aplicar esa gran herramienta. Así como el torno no trabaja solo, así si usted no sabe utilizar el torno, en vez de hacer un buen tornillo, hace una pieza feísima, o hace un tornillo que no es de la medida, hace un tornillo adulterado.
Igual sucede cuando le enseñamos a la gente las cosas que no son. Les enseñamos a creer cosas falsas y por eso hay tanta creencia y falsedad en este mundo. Se despide de ustedes Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. Muchas gracias por su tiempo. ¿Estás seguro que deseas parar la grabación? Sí.